Es un gusto, queridos hermanos, volvernos a encontrar para revisar juntos una nueva revista de estudio. En esta ocasión es la de enero del 2021. Esta revista nos acompañará durante 4 semanas, que es lo que corresponde, o contiene 4 artículos de estudio. Como es la revista de enero, entonces será el artículo de estudio número 1. Eso es lo que nos corresponde para esta semana del 1 al 7 de marzo, un nuevo artículo de estudio de la Atalaya. En este caso, el tema del artículo es Mantengamos la calma y confiemos en Jehová. Es un artículo que, si usted ya lo ha revisado brevemente, tiene que ver con el nuevo texto del año para este 2021. Y hablando del mismo, queremos leer el texto. Es Isaías, el capítulo 30 y el versículo 15, donde dice: Su fuerza dependerá de que mantengan la calma y demuestren confianza. Ese es nuestro texto del año para todas las congregaciones. Sin duda, un hermoso texto, y el consejo, los comentarios y recordatorios que escucharemos son únicos, como siempre, de parte de Jehová. En cuanto a nuestro avance para este estudio, dice así: el texto del año 2021 destaca lo importante que es confiar en Jehová cuando tengamos problemas ahora y en el futuro. En este artículo veremos cómo poner en práctica el texto del año. Son 18 párrafos que tenemos. Hay una buena cantidad de fotografías que nos recordarán los puntos principales del estudio. Así que empecemos. El primer párrafo dice: al igual que el rey David, ¿qué es posible que se pregunten algunos cristianos? Como se muestra al final del párrafo 1, el texto del Salmo 13:2 decía: ¿hasta cuándo tendré ansiedad y preocupaciones, tristeza en mi corazón día tras día? Eso es lo que, como el rey David, también hoy día nos preguntamos, porque lo que queremos es vivir tranquilos y en paz. Y claro, aunque no querramos, siempre habrán situaciones difíciles en nuestra vida, así que queremos hacer frentes a ellas. El párrafo 2 tiene como pregunta: ¿qué veremos en este artículo? Nos ayudará a cómo hacer frente a la ansiedad. Eso es algo que cualquiera de nosotros en cualquier momento de nuestra vida podemos tener. Pero aquí nos enfocaremos en 6 consejos para mantener la calma ante los problemas difíciles. Así que vamos a analizarlos poco a poco. El primer subtítulo dice: ¿qué puede causarnos inquietud? El párrafo 3 tiene como pregunta: ¿a qué presiones nos enfrentamos? ¿Y cuánto control tenemos sobre ellas? Bueno, hay 2 tipos de situaciones. Unas que sí podemos controlar y otras que no está a nuestro alcance hacerlo. Por ejemplo, lo que no podemos nosotros controlar es la subida de los costos de alimentos, de ropa, vivienda, sobre el trato o conducta con compañeros de trabajo o escuela, de cómo son ellos. No podemos controlar la delincuencia. Lo que sí sabemos es que este mundo va de mal en peor. Es un reflejo de la decadencia actual, porque las personas no siguen los principios bíblicos. Más bien, están ellos preocupados y se alejan así de Jehová pensando en resolver por su propia cuenta la situación. Y esa es la causa para que muchísimos decidan el no poder aguantar más estos problemas o se estresen a grado máximo. Veamos el párrafo número 4. ¿Cómo es posible que reaccionemos cuando estamos bajo mucha presión? Cuando estamos bajo presión, nos da tanta ansiedad que en ocasiones no podemos seguir adelante. Es posible que tengamos ansiedad por no tener suficiente dinero, por ejemplo, para nuestros gastos. O qué decir de contagiarnos de alguna enfermedad, como está sucediendo en estos tiempos. O tal vez no poder trabajar o ni siquiera tener empleo o perderlo, si es que ya lo tenemos. Y qué decir también de la presión que recibimos de los que nos rodean, que no sirven a Jehová y quieren que uno sea desleal. Y claro, también nos preocupa, con algo de lógica, de el ataque que recibirá el pueblo de Dios y qué tendremos que hacer nosotros para sobrevivir.
Todo eso realmente nos agobia, nos presiona. La pregunta es, ¿está mal que me preocupe por estas cosas? Bueno, veamos el párrafo 5. ¿A qué se refirió Jesús cuando dijo, dejen de inquietarse? No estaba refiriéndose a que no debemos sentir ansiedad, que no es lógico para los siervos de Jehová. No, a eso no se refiere. Cuando uno lee, por ejemplo, el texto del Primero de los Reyes 19:4, uno puede ver ahí a Elías asustado, un profeta que había visto el poder de Jehová. Sin embargo, la tensión fue tanto que corrió, como dice aquí, en el desierto y caminó durante hasta un día, que ya le dijo a Jehová, basta ya, quítame la vida. ¿O qué decir del Salmo 6:3, donde dice, sí, estoy muy inquieto y te pregunto, oh Jehová, ¿hasta cuándo será esto así? Unas 2 demostraciones que tenemos de siervos leales de Jehová que sintieron ansiedad y hasta creían que lo mejor era morir. Entonces, ¿a qué se refería Jesús? Que la tensión de los problemas de la vida no deben ser tan fuerte que nos robe o nos impida servir a Jehová. A eso se estaba refiriendo. En la nota que tenemos del párrafo 5 dice, algunos hermanos fieles tienen episodios de ansiedad intensa o ataques de pánico. No debemos confundir lo que dijo Jesús con estos graves trastornos de salud. Es muy distinto. Y también nos pide revisar el recuadro que está al final del artículo, donde dice cómo lograrlo. Es decir, cómo ayudar o vencer o mantener a un costado la ansiedad. Y ahí pone 6 puntos. Primero, ore constantemente. Segundo, confíe en Jehová. Tercero, saque lecciones de ejemplos del pasado. Cuarto, memorice versículos de la Biblia. Quinto, pase tiempo con los hermanos. Y sexto, mantenga la esperanza muy viva en su mente. Ese es el resumen de todos estos párrafos realmente. Así que vamos tratando el primer punto. Revisemos entonces el subtítulo 6 cosas que lo ayudarán a mantener la calma. El párrafo 6 tiene la pregunta, según Filipenses 4, 6 y 7, ¿qué puede calmar nuestras inquietudes? Así que leamos el texto bíblico para poder sacar los puntos y dar la respuesta. El texto de Filipenses 4, 6 y 7 dice, no se angustien por nada. Más bien, en cualquier situación, mediante oraciones y ruegos y dando gracias, háganle saber a Dios sus peticiones. Y la paz de Dios, que está más allá de lo que ningún ser humano puede entender, protegerá sus corazones y sus mentes por medio de Cristo Jesús. La pregunta decía, según Filipenses 4, 6 y 7, ¿qué puede calmar nuestras inquietudes? Orar. Orar realmente nos ayuda a calmar nuestras inquietudes. Primera de Pedro 5, 7 dice, mientras echan todas sus inquietudes sobre Él. Y note qué hermosas palabras, porque Él se preocupa por ustedes. Según el texto de Filipenses 4, 6 y 7 que lo acabamos de leer, indica con claridad que cuando uno le ora a Jehová, la paz de Dios, que está más allá de lo que ningún ser humano puede entender, llega hacia nosotros. De esa manera, mediante su Espíritu Santo, nos calma nuestras inquietudes. Tal vez no las quite, pero nos hace tener una sensación, como dice aquí, que ningún humano puede entender. Aquí en el párrafo 6 tenemos una fotografía de una hermana que será la misma que nos acompañará durante todo el estudio. Y ahí se ve a la hermana y como dice la descripción de la imagen, a lo largo del día una hermana ora varias veces a Jehová de corazón para contarle sus preocupaciones, a cada momento que se pueda presentar. Párrafo 7. ¿Qué debemos tener en cuenta al orarle a Dios? Este párrafo tiene joyas realmente en nuestra manera de orarle. Indica que debemos abrir nuestro corazón. Decirle a Jehová, como decía primera de Pedro 5:7, decirle todas nuestras inquietudes. Es cierto que Jehová lo sabe, pero Él necesita oír de nosotros con todo el amor y el respeto
y la confianza en que Él nos oirá. Dice aquí, sea específico. Cuéntele cuál es el problema y cómo se siente. Además, indica que debemos ser realistas. Habrán algunos problemas que tendrán solución, otros no. Es decir, si tiene solución el problema al que nos enfrentamos y le contamos a Jehová, queremos pedirle sabiduría para encontrarla y fuerzas para ponerla en práctica. Este es un punto importante porque no es que debemos esperar que Jehová solucione el problema. Nosotros tenemos que actuar, pensar, meditar, buscar información y actuar. Y si no hay solución a nuestro problema, como por ejemplo una enfermedad delicada o una situación que no la podemos corregir, pues ahí debemos pedirle a Jehová que nos ayude a tener fuerzas para aguantarla. Y Él ayudará para no preocuparnos más de la cuenta. Y claro, tenemos también que percibir cómo es que Jehová responde. No necesariamente va a responder como nosotros queremos que responda. Puede que lo haga de otra manera, pero la respuesta llegará si Jehová lo cree conveniente. Párrafo número 8. ¿Qué deberíamos incluir en nuestras oraciones? Queremos reconocer lo bueno que tiene una situación a pesar de que no sea muy agradable. Es posible que por la situación o la angustia que estemos pasando no nos salgan las palabras o no tengamos suficientes ideas para expresarle a Jehová nuestro sentir. Pero aún, como dice el párrafo, con solo expresiones como ayúdame por favor, son peticiones que él entiende muy bien, como la que aparece en el segundo de las Crónicas 18:31, cuando el rey Jehoshafat estuvo en serios apuros y Jehová lo ayudó solo al pronunciar un grito. Veamos ahora el párrafo número 9. ¿Cómo podemos encontrar auténtica protección? Este es el segundo punto. Y es confiando en Jehová y no en nosotros mismos. Y se expresa aquí el texto de Isaías 30, de donde se saca el texto del año. Cuando el pueblo de Judá iba a ser atacado por los asirios, tuvieron demasiado temor y pidieron ayuda a Egipto pensando que sería la mejor protección de la época. Y Jehová les dijo que les iba a llevar al desastre esa acción. Por eso es que aparece el texto de Isaías 30:15, la parte B, donde dice: su fuerza dependerá de que mantengan la calma y demuestren confianza en Jehová, que es el texto del año que nosotros tenemos. Aquí podemos ver en la fotografía y la nota que aparece en la descripción de la imagen: a la hora del almuerzo en el trabajo busca la guía de Dios leyendo la Biblia. Es decir, quiere pensar como Jehová, quiere hacer las cosas a la manera de Jehová. Párrafo 10. Menciona algunas situaciones en las que podemos demostrar confianza en Jehová. Se pone aquí la situación de, ahora que hay tanta necesidad de trabajo, de si nos ofrecen un sueldo mejor pagado o un trabajo mejor pagado, pero a cambio es quitarnos el tiempo y no poder permitirnos asistencia a las reuniones, predicación o cualquier actividad espiritual. O puede ser que algún compañero de trabajo o compañera demuestre interés romántico sin ser testigo bautizado. ¿O qué decir de que un familiar nos diga: elige o tu Dios o yo? Y tal vez signifique ahí mantener un lugar, un techo donde vivir, alimentación o no tenerlo. Estas serían situaciones que realmente pondrían nuestra confianza en Jehová a prueba. Ahora, si vemos en el caso de el párrafo 11, la pregunta: ¿qué ejemplos bíblicos podemos estudiar para mantener la calma ante la oposición? Una buena manera de repasar es Hechos capítulo 5. Ahí podemos darnos cuenta la situación a la que se enfrentaron los apóstoles cuando les exigieron que dejen de predicar. El Tribunal Supremo de esa época tenía hasta la potestad para poder enviarlos a la cárcel, maltratarlos o hasta matarlos. Pero la posición de los apóstoles fue: tenemos que obedecer a Dios como gobernante más bien que a los hombres. Una excelente lección para nosotros. No tuvieron miedo,
sabían que Jehová estaba de su parte, que tenían su aprobación y eso era lo que a ellos les importaba. O el caso de Hechos capítulo 6, donde aparece el discípulo Esteban, que aunque él estaba a punto de morir, dice el relato bíblico que su cara parecía la de un ángel, por la tranquilidad, la serenidad que tenía. Él estaba convencido que tenía la aprobación de Jehová. Ejemplos que valen la pena examinarlos más a fondo. Y tenemos aquí la fotografía del párrafo 11, donde, como la descripción de la imagen dice, es que la hermana está meditando en los buenos y malos ejemplos de la Biblia para sacar lecciones. Mientras está leyendo la Biblia, también hace investigación adicional. El párrafo 12 dice, según 1 Pedro 3:14 y 4:14, ¿por qué podemos ser felices cuando nos persiguen? Bien, tenemos que leer los textos entonces. Primero empecemos con 1 de Pedro 3:14 que dice, pero aun si sufren por causa de la justicia, son felices. Sin embargo, no teman lo que ellos temen, ni se inquieten. Ahora el capítulo 4, versículo 14 dice, si los están insultando por el nombre de Cristo, son felices, porque el Espíritu de gloria, sí, el Espíritu de Dios, descansa sobre ustedes. La pregunta decía, según 1 Pedro 3:14 y capítulo 4:14, ¿por qué podemos ser felices cuando nos persiguen? Porque la causa del sufrimiento es por amor a Jehová, por causa de la justicia. Y eso nos asegura Jehová. Por eso debemos concentrarnos en confiar más en Jehová, en que Él nos ayudará a aguantar y aún, como en el caso de Esteban, si morimos por nuestra lealtad y nos recuerda hasta en el más mínimo detalle, Él podrá darnos de nuevo la vida, como hemos visto en los estudios de las semanas anteriores sobre la resurrección. Realmente es lo que esperamos. Y como dijo la promesa de Jesús, les daré unas palabras y una sabiduría que todos sus adversarios juntos no podrán rebatir ni contradecir. Y también las bellas palabras de Lucas 21, con su aguante salvarán su vida. Ahora veamos el párrafo 13. Ahora el párrafo 13 dice, ¿cómo puede beneficiarnos estudiar los malos ejemplos de quienes no mantuvieron la calma ni confiaron en Jehová? Se dice que siempre hay que sacar lo positivo de algo malo incluso. Pero ¿qué es lo que podemos sacar de provecho de esos malos ejemplos? De no cometer los mismos errores que cometieron esas personas. Y aquí se pone el caso de Asa. Al principio él demostró confianza absoluta en Jehová, pero cuando tuvo temor al hombre, pues ahí reaccionó distinto. A nosotros nos puede suceder algo así. El temor al hombre o las circunstancias podríamos cambiar si no tenemos el debido cuidado. Párrafo 14. ¿Qué podemos aprender de los errores de Asa? Aunque, como decía el párrafo anterior, él confiaba en Jehová, después el temor hizo que acudiera a otro tipo de ayuda, en este caso a confiar en el rey de Siria. Él creyó que era lo mejor. Eso fue su opinión. ¿Qué aprendemos? Que nosotros también debemos tener cuidado de no confiar en nuestra manera de hacer las cosas. Podríamos pensar que es la mejor, o nos han dicho que podría ser la mejor, o que alguien ha hecho así y le resultó bien. Pero no. Queremos tener nuestras decisiones en base de lo que dice Jehová y no según nuestro criterio. La pregunta del párrafo 15. ¿Qué podemos hacer cuando estemos leyendo la Biblia? Hay aquí algunas sugerencias. Una, intentar memorizar algunos versículos que sean especialmente para nuestras vidas, para que nos dé fuerza. Como una vez un hermano decía, como que si fueran escritos para uno mismo. Otra es leer en voz alta esos versículos para recordarlos un poco mejor. O escribirlos y de vez en cuando repasarlos o utilizarlos, tal vez en la predicación o en nuestras conversaciones que tengamos con otros. Eso nos ayudará a recordar estos versículos. Así haremos lo que se recomienda en Josué 1:8 de leer la palabra todos los días. Y el Salmo y Proverbios que también mantiene en este párrafo nos dice con garantía de que Jehová es nuestra fuente de confianza.
Y tenemos aquí en la fotografía a la misma hermana pegando en su refrigerador, por supuesto está en inglés, el texto de Isaías 30:15, el texto del año. Una buena idea que nos da el esclavo de lo que podríamos hacer para no olvidarnos del texto. Ahora, como no estamos yendo a nuestros salones del reino, entonces podría ser una oportunidad de que tal vez nos olvidemos del texto. Y es una buena manera, ¿no? Tenerlo escrito de la manera que uno crea conveniente, pero que lo recuerde siempre, este texto que nos va a acompañar durante todo el año. Ahora, veamos el párrafo 16. ¿Cómo usa Jehová a la congregación para ayudarnos a mantener la calma y confiar en Él? Se describen algunas maneras. Una, mediante las reuniones, los discursos, las demostraciones, presentaciones, etc. ¿Qué decir de los comentarios de nuestros hermanos también? Es una manera de ayudarnos a mantener la calma y confiar en Él. O buenas conversaciones antes y después de las reuniones. O como también tenemos aquí la fotografía de este par de hermanas que están en la predicación, una hermana mayor y otra joven, abrirle el corazón a ellos, conversar, aprender, saber de ellos que son maduros en sentido espiritual cuando sea necesario, por supuesto, cuando es el momento apropiado. Eso es lo que deseamos. Como indica Proverbios 12:25, una buena palabra lo reanima, y nuestros hermanos es el medio que Jehová utiliza para esto. El párrafo 17 tiene la pregunta, según Hebreos 6:19, ¿cómo puede la esperanza del reino darnos estabilidad a pesar de los problemas? Leemos entonces el texto de Hebreos 6:19 que dice, esta esperanza segura y firme que tenemos es como un ancla para el alma y entra al lugar que está al otro lado de la cortina. Decía la pregunta, según Hebreos 6:19, ¿cómo puede la esperanza del reino darnos estabilidad a pesar de los problemas? Como indica el texto, es como un ancla para el alma, es decir, nos da estabilidad. A pesar de los problemas que se presenten e inquietudes, nos permiten mantenernos estables. Nos permite también vivir el futuro, no solo el presente, sino pensar en ese futuro y expresar a otros nuestra maravillosa vida que vamos a disfrutar y que también queremos que hagan los que confían en Jehová. Tenemos aquí el dibujo donde se indica aquí la descripción que dice así, fortalece su esperanza pensando en el futuro. La hermana se está imaginando cómo esta gran muchedumbre está delante del trono y recibe bendiciones de parte de Jehová y del Rey Jesucristo. Párrafo 18. ¿Qué nos espera en el futuro y qué nos ayudará a afrontarlo? Tenemos que ser realistas. Los tiempos no van a mejorar. Tiene que cumplirse la palabra de Dios. Mientras más nos acercamos al fin, más problemas habrán, más preocupaciones y, lógicamente, podremos sentir tal vez más ansiedad. ¿Y qué nos ayudará a afrontarlo? A confiar en Jehová, no en nuestras propias fuerzas, a ponernos la meta de no olvidarnos este texto hermoso de Isaías 30:15. Su fuerza dependerá de que mantengan la calma y demuestren confianza. A continuación veamos ahora los puntos de repaso. ¿Qué respondería? ¿Por qué no es incorrecto sentir cierta ansiedad? Porque vivimos rodeados de un mundo que cada vez se va caotizando. Hay tantas situaciones que asustan, como ahora la pandemia y quién sabe otras cosas más. Habrán unas situaciones que podemos manejar, otras que no tienen solución. Y eso causa ansiedad, como vimos en el caso de algunos siervos de Dios. Otra pregunta, ¿qué respondería? ¿Qué 6 cosas nos ayudarán a mantener la calma? El recuadro que teníamos era, ore constantemente, confíe en Jehová, saque lecciones de ejemplos del pasado, memorice versículos de la Biblia, pase tiempo con los hermanos y mantenga la esperanza muy viva en su mente. Pregunta final, ¿qué respondería? ¿Por qué es tan apropiado el texto del año 2021? Porque conforme nos acerquemos al fin, la ansiedad puede aparecer y necesitamos recordar que Jehová nos apoyará porque demostramos confianza en Él.
Y sin duda este texto bíblico fue escogido bajo oración, bajo la dirección de Jehová. Y si Él dice que ahora es el tiempo de mostrar confianza en Él y que mantengamos la calma, es porque Jehová sabe que eso es necesario conforme estemos cerca al fin. Sin duda, hermanos, es un hermoso estudio de la Atalaya para esta semana de marzo 1 a 7. Queremos mantener la calma y confiar en Jehová, como dice el título de este estudio. Este es el artículo número 1. Así que esperamos participar con nuestros comentarios, recoger fuerzas con este lindo estudio, prestar mucha atención a los comentarios de nuestros hermanos durante la reunión para que ellos nos provean de algunos puntos que sin duda se pueden estar pasando por alto, y no olvide suscribirse al canal. Si no lo ha hecho, puede hacerlo y compartir con otros también esta información, esperando que salgan nuevos videos. Si es la voluntad de Jehová, esperamos tener el placer de volvernos a encontrar.